Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, damos comienzo al 7º encuentro del Seminario de Normativa para las Conducciones de UTE. El tema de hoy es la convivencia y los vínculos saludables, y contamos con la presencia de Daniela Valladares, la licenciada Daniela Valladares y el licenciado Alejandro Guaglianone. Ambos pertenecen al equipo de vínculos saludables y son además delegados de la UTE, del EPBS. Así que bueno, les damos la bienvenida. Gracias. Y bueno, el encuentro de hoy se enmarca dentro de la convivencia escolar y en el reglamento escolar, como lo trabajamos ya en uno de los encuentros. Se encuentra establecida la convivencia entre los artículos 60 y 62 del reglamento escolar, que plantea la convivencia democrática y pacífica. Se orienta al respeto de la vida y de las libertades para poder garantizar la integridad física y moral de las personas, el cuidado del patrimonio público y privado. O sea que la convivencia abarca no solamente a alumnos. Uno a veces la piensa nada más la convivencia como alumnos, pero la convivencia se debe dar en una institución donde hay normas, donde hay acuerdos, donde se dan las normativas. Se debe dar entre todos los agentes de una comunidad educativa. Podemos hablar de la convivencia entre alumnos, pero también entre alumnos y docentes, entre colegas, a nivel horizontal y a nivel vertical. También podemos relacionar desde una arista, también de un costado, cuando también está la ley 1205, que implica también un tema de convivencia cuando se considera un tema de acoso o abuso laboral, ¿sí? En ese caso es otra ley que es conexa a esto, porque bueno, ustedes saben que el sistema de normativa generalmente se va armando como un abanico a través de diferentes normativas que se van enriqueciendo unas con otras y se van terminando complementando unas con otras. El tema de la convivencia está pensado justamente para abordarla cooperativamente, pacíficamente, y de una forma colaborativa. Es decir, los conflictos institucionales son inherentes a toda institución, a todo grupo de trabajo, a todo grupo de convivencia, justamente. Es inevitable que aparezcan, porque justamente somos diferentes personas y una diversidad de personas. No todos vamos a pensar ni a hacer lo mismo. En consecuencia, esos diferentes posicionamientos, intereses, en la circulación del poder, todo eso dan puntos de clivaje o de ruptura para que se generen esos conflictos. Pero bueno, la idea es que esos conflictos, de construir la idea del autoritarismo, por supuesto, desde ya, de que esto es así y nada más, o del reto, o de que esto es la obligación, sino de construir la idea de poder construir acuerdos para poder ir adelante en el día a día de las instituciones escolares. Y tomarlas todas estas como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Tomar el conflicto no como el reto, no como el que anda a la esquina, o te quito minutos de recreo, o si te portás mal tal cosa, sino simplemente ir a algunos acuerdos que permitan convivir pacíficamente y más colaborativamente. Es romper con una gramática que a lo mejor estaba instituida en la escuela, que es esto es así, esto se hace, esto es normativa. Bueno, esto es normativa, pero vamos a ver cómo lo podemos trabajar entre todos, cómo lo podemos acordar y cómo podemos ir hacia una situación que ayude al aprendizaje y que no quede como algo enquistado, de que no se puede cambiar. Las cosas se pueden cambiar, las cosas se pueden negociar. La negociación es imprescindible en este tipo de acuerdos institucionales, y lo que tenemos que apuntar es que circule la palabra, ¿no? Que sean instituciones donde la palabra pueda circular,
que no esté enquistada, que la palabra no sea sola de nivel vertical, de arriba hacia abajo, sino que pueda circular continuamente en todos los sentidos, ¿no? Bueno, esto era un poco el encuadre normativo. Les doy la palabra a Daniela, Alejandro. Como siempre pueden hacer preguntas a través del chat de YouTube y yo se los voy a ir transmitiendo a ellos dos. Así que bueno, les cedo la palabra. Bueno, esto era un poco el encuadre. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muy, muy interesante tu introducción. Gracias. Hoy vamos a trabajar, mi nombre, como decía Fabi, es Daniela Valladares. Acá mi compañero. Yo soy Alejandro Guaglianone y los dos pertenecemos al equipo de promoción de vínculos saludables, que es el equipo que dentro de la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación, trabaja lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Principalmente, en principio, trabajamos en el acompañamiento de las instituciones a la implementación de la Ley Nacional de Convivencia Escolar y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, que es la Ley 26.892. El equipo, previamente, digamos una pequeña introducción, digo, el equipo de promoción de vínculos saludables existe desde poquito antes de la sanción de esta ley, desde el año 2012, hace 10 años que estamos trabajando en el Ministerio de Educación, somos 36 profesionales, 2 de ellos coordinadores, y bueno, a partir de la sanción de la ley, sobre todo muy a poco a partir del año 2015, luego 2016 más fuerte, más institucionalizado, a partir de un proyecto que se llamaba Construyendo Convivencia, se empezó a implementar esta ley con capacitaciones para docentes, y empezar a introducir más fuerte la ley al interior de la escuela. Desde ya que este es un cambio de paradigma, un poco también como decía Fabián, cambia la gramática, y hay una cuestión de proceso, con lo cual con empezar a implementar la ley es un primer paso, pero después hay que poder mantenerla y sostenerla con el tiempo. También hay que tener en cuenta, venimos de una pandemia, o sea, estamos todavía transitando como una suerte de pospandemia, si lo podemos llamar de esa manera, así que mucho de lo que se pudo empezar a construir previo a ellas, ahora es necesario como rearmar un poco. Muy bien, Ale. Bueno, muchas gracias. Por ahí lo que vamos a utilizar hoy es un Power para tener una ayuda visual, para que ustedes también puedan ver un poco la información que tenemos. Como bien dijo Ale, este es un cambio de paradigma. Como bien dijo Fabi, esto antes se trabajaba de manera punitoria, por ahí con sanciones, y hoy en día lo que se trata de construir es una convivencia democrática. ¿Por qué? Como bien adelantó Fabián, porque es la forma que tenemos que los estudiantes y las estudiantes vayan aprendiendo a construir una convivencia democrática, a generar las condiciones para poder el día de mañana también convivir en una sociedad más justa, para poder generar las condiciones donde se deje y se abandone estos paradigmas de discriminación que tuvimos toda la vida, donde se aprenda a trabajar con la diferencia, ¿no? Que ya no es tolerar, ayer también trabajábamos esta idea, ¿no? La diferencia entre la tolerancia, la aceptación, la inclusión, son paradigmas completamente distintos. Uno si se pone a pensar en la tolerancia, pareciera que es superior o que tiene algo que tolerarle a la otra persona, y no hablamos de tolerancia, hablamos de respeto, ¿sí? Y que todas las personas tenemos diferencias, y eso nos hace mucho más interesantes. La ley, como bien dijo Ale, es la ley para la promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, se sanciona en el 2013 y la ley es la 26.892. Esto lo pasamos por escrito porque está bueno por ahí si alguien quiere ir tomando nota. Las leyes en las que se basa es la 23.849, que es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la 26.061, Protección Integral de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, la 26.206, que es la Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2006. ¿Sí? Estos más o menos son los principios orientadores y que regulan un poco la base de esta ley. Y en sintonía, perdón, Dani, agrego que en sintonía por ahí con la 26.061, acá en Ciudad de Buenos Aires, tenemos la 114, es en la misma línea. Y la 223, que también se trabaja en secundaria, ¿no? Exactamente. Media. ¿Querés? Bueno, la ley de convivencia, digámoslo, de alguna manera busca, como decía antes Fabián, la resolución de conflictos a través del diálogo.
Se basa en el derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. Garantiza el respeto y la aceptación de diferencias, y acá por ahí hago un pequeño paréntesis con esto del respeto y la aceptación de diferencias, que queda a veces muy, muy lindo como frase, pero está bueno muchas veces cuando trabajamos con niños, con niñas y con docentes también, el que entendemos por respeto, ¿no? Eso, digamos, muchas veces cuando trabajamos estas cuestiones aparece como la hoja de, bueno, hay que respetar, bueno, ¿qué entendemos por respeto también en ese sentido? Está bueno Y deconstruir también, estos Ale, términos. Sí. retomando esto que decís para no dejarlo pasar, que es la escucha, ¿no? Porque Ujú. como ayer bien decíamos, esta idea de que como docentes siempre aprendemos a enseñar, a hablar, a transmitir, elegimos la profesión porque nos gusta enseñar, pero poco se habla sobre el escuchar. Y es tan importante o más que el transmitir, que el enseñar. ¿Por qué? Primero porque, como bien nos señalaba Piaget, este niño no es una tabula rasa, ¿no? Este niño viene con un montón de conocimientos. Y si uno construye el conocimiento en base a estos cimientos que este niño o niña trae de su casa, siempre va a ser mucho más interesante, mucho más eh, rico, ¿no? En el momento de aprender. Y también va a ser mucho más convocante para ese niño. Y esto de escuchar, primero que es un derecho que está en el artículo 3, ¿no? de la ley, un poco lo que decíamos es el interés superior del niño. Cuando uno habla del interés superior del niño, en la ley y en lo que se basa, es no hacer lo que el niño siempre dice. A veces esto pasa en los espacios de derechos niños, niñas y adolescentes. No es que si el niño quiere venir sin guardapolvo mañana lo va a hacer. Es que se escuche los fundamentos por los cuales se está diciendo esto y que en base a eso se construya una posición. ¿Sí? Si uno va, como por ejemplo, como conducción, ustedes el día de mañana, a explicarle a un niño por qué tiene que traer el guardapolvo al establecimiento, ya no es válido el por qué lo digo yo. Y celebremos esto, ¿no? Celebremos que hoy nuestros niños no son los niños obedientes con los que contábamos cuando éramos jóvenes, que decían sí señor y se callaban la boca. Hoy los niños, niñas y adolescentes tienen fundamentos para poder debatir y se los escucha. Y lo interesante de esto es que se los escucha y se construye en base a estos fundamentos. Hay aspectos de la ley que se pueden debatir, hay otros que no. El horario de entrada de la escuela no es que está en discusión, pero sí se puede pensar, sí se puede reflexionar, sí se puede debatir en base a esto. Entonces esto de escuchar a niños, niñas y adolescentes implica construir otra escuela, implica que generemos otros espacios, otras formas y que obviamente nuestra autoridad pedagógica sea aún mayor. Ujú. Vale. Sí, así como, bueno, eso me hace pensar también que así como, eh, como por ahí hay determinadas normativas que no se discuten, pero está bueno ponerlas para la reflexión. Antes se decía que se hacían determinadas cosas porque sí, porque eso es lo que dicta la normativa, digo, no había un porqué, digamos, en lugar de poder trabajar, cuanto más se comprende una norma, que por ahí no es tan flexible al cambio, más se pueden apropiar de ella niños y niñas. Y un poco retomando también esto de la resolución del conflicto, sí, como muy bien decía Fabián, esto de nunca esperemos conflicto cero, ¿no? Desde ya, porque lo que implica todo vínculo humano, cuando hay por lo menos dos personas, el conflicto siempre está presente, o por lo menos es posible de que esté presente. El tema es cómo trabajamos con ese conflicto, cómo convivimos con ese conflicto, cómo respetamos las diferencias de opinión, cómo podemos llegar a puntos de acuerdo. Bueno, retomando, también esta ley de convivencia genera la posibilidad de participación a toda la comunidad educativa, o sea, solamente niños, niñas, niñes, docentes, equipo de conducción, no docentes, auxiliares, familias. Propicia la inclusión de estudiantes y busca la reparación de daños, que eso es un apartado que retomaremos un poquito más adelante. Los principios orientadores de la ley son el respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de una enseñanza socializadora, poder contextualizar las agresiones en las circunstancias que acontecen sin estigmatizar, rotular o patologizar. El derecho de, como decíamos antes, de estudiantes a ser escuchados. Las acciones reparatorias, que vamos a ampliar un poco más adelante, que tienen un sentido formativo, digo, hablar de acciones reparatorias, por ahí spoiler, en lugar de hablar de sanciones.
y el reconocimiento y reparación del daño u ofensa que viene entrelazado con esta cuestión de las acciones reparatorias. Y esto que dice Ale, ¿no? Qué importante esto del derecho además a que un niño o una niña no sea estigmatizado, ni rotulado, ni patologizado, ¿sí? Es decir, yo no voy a decir este niño, por ejemplo, e inventar un diagnóstico o traer un diagnóstico de algún profesional que una vez dijo que le parecía. Primero que en la clínica los dos somos psicólogos, los dos. Y siempre decimos, los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, ¿sí? Ningún diagnóstico en la infancia es cerrado. ¿Por qué? Porque es un niño y una niña en proceso de formación. Su subjetividad está en proceso de construcción. Entonces, nadie puede decir, este niño, por ejemplo, como nos ha sucedido en algunas escuelas, este niño es un violento. Si vos le decís a un niño que es un violento a los 8 años, ¿qué esperamos del resto de su vida? Otro indicador que siempre usamos es cuando escuchamos en las escuelas es cuando nos hablan del tipo. El tipo tiene 8 años, no es un tipo, es un niño, ¿no? Volver a nombrarlo como tal y darle el derecho de ese niño y de esa niña a que repare esto que está haciendo, a que pueda transformar su subjetividad, a que pueda reconstruir, a que pueda generar otras opciones y otra forma de vínculo que tal vez son distintas a las que aprendió en su casa. Si no es esta la función principal de la escuela, ¿no? La socialización externa, cuando uno tiene lo que se llama la socialización secundaria, uno sale de su casa con ciertas normas y tiene que aprender otras en la escuela para introducirse en la sociedad. Esta es una función fundamental que atribuimos a la escuela, por eso también es importante el trabajo en convivencia. Sí, totalmente. Y en este sentido, poder salir de las categorías del ser, sobre todo porque cuando categorizamos a una persona desde es de esta manera o es de la otra, no solamente estamos estigmatizando, sino que estamos perdiendo de vista que la situación que se está presentando se genera en un contexto determinado, donde se cumplen además roles determinados en esa situación que se presenta. Por eso no es lo mismo decir que un niño es un niño agresivo a decir que es un niño que tuvo una conducta agresiva en ese momento determinado, en esa situación determinada. Bien, pasamos al consejo de aula y vamos a trabajar con un esquemita que trajeron unas compañeras, Johnny, Eric, Clau, que es el esquema del consejo de aula, que también delegada desde el equipo. Los roles tienen que ver justamente con está bueno decir la fuente, ¿viste? Los roles tienen que ver con el secretario de actas o secretaria de actas y moderador o moderadora. Es decir, el consejo de aula tiene un formato, es con una cierta disposición, que es en círculo en el aula, ¿sí? No es que nos vamos a sentar todos mirándonos la nuca como en 1930, vamos a generar un espacio y tal vez no sea el aula el lugar indicado, porque a veces ya sabemos que las condiciones del aula no son propicias, entonces buscamos la biblioteca o Zoom o el espacio que genere que nos podamos ver las caras. ¿Por qué? Porque para hablar es muy importante la comunicación no verbal, ¿sí? Cuando yo estoy hablando con una persona es importante registrar sus ojos, por eso es muy difícil dar una clase así en YouTube, como me hace acordar a las peores épocas de pandemia. Después ya volvimos al Meet y todo lo que nos genera el cara a cara, pero queremos pensar que están ahí del otro lado escuchando atentamente. Esto es un tiempo determinado. Los consejos de aula no se hacen los viernes, no se realizan en la última hora. ¿Por qué? Porque se puede llegar a movilizar muchas emociones, porque tal vez se trae alguna situación de violencia que esté sucediendo en la casa. No es el objetivo de un consejo de aula. El consejo de aula tiene un tema determinado que tiene que ver con lo escolar, con lo grupal, pero puede suceder, porque estamos escuchando a niños y niñas, que nos cuenten una situación particular. Por eso no lo hacemos un viernes, por eso no lo hacemos ningún día en la última hora. Puede ser un martes en la segunda, ¿sí? Algo que nos dé tiempo para, si hay que elaborar un informe posterior, que siempre decimos, agradezcamos que ese niño y esa niña nos contó esto, ¿no? No tengamos miedo que, mirá si disparo un espacio que después van a contar. Siempre agradezcamos esta información. ¿Por qué? Porque a este niño o a esta niña las cosas le pasan igual. La escuela puede dar respuesta a esto, ayudar y colaborar con esa situación o no hacer nada. Y nosotros elegimos siempre colaborar con las situaciones. Totalmente. Un registro que es este acta, donde todo va a quedar por escrito. Perdón. No, simplemente una cuestión, retomando y ahora volvemos que el tema, entendemos que a veces las condiciones edilicias en las que se encuentran las escuelas
el tamaño de las aulas, la cantidad de niños y niñas que hay en un aula dificultan a veces la disposición en círculo, por eso, como decía Dani, se puede utilizar otro espacio, qué sé yo, la sala de música, informática, plástica, la biblioteca, incluso si es la posibilidad de algún espacio tipo patio donde se pueda generar la disposición en círculo es fundamental. Es fundamental porque es esto, es registrarse, es mirarse, a partir de la mirada generás otro vínculo con el otro. Entonces, y por otro lado también pensar que el consejo de aula tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del consejo de aula es arribar a acuerdos, escucharse y poder arribar a acuerdos, puntos comunes de la temática de la que se esté trabajando ese día en el consejo de aula. Quiere decir que el consejo es para resolver conflictos. Una parte, digamos, tiene que ver con la resolución del conflicto, pero un espacio de consejo de aula también sirve para proyectos, para pensar, por ejemplo, acordemos qué queremos hacer para terminar nuestro 7º grado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata simplemente de escucharse, ver qué posiciones hay respecto a las ganas de cerrar este 7º, qué ideas hay, y poder arribar a acuerdos. O sea, está la parte de resolución de conflictos, nunca en un conflicto en particular de niño o niña con un otro, pues eso se resuelve en otro lado, sino que la temática general que está atravesando ese grado en particular. Y por otro lado, poder trabajar proyectos y cuestiones además vinculadas con lo que se está trabajando cotidianamente en las aulas. La ESI también, ¿no? Como la ESI es transversal, también es un contenido que está completamente relacionado con la convivencia, ¿sí? Por ejemplo, si niños y niñas que no se hablan entre sí, sucede un montón todavía. Los baños, ¿no? Que es otro tema que tal vez hoy en día se está repensando, la formación en filas. Digo, hay muchos temas generales y siempre recomendamos para esto el uso de un buzón, porque a veces a algunos niños y niñas les da vergüenza empezar a hablar. Entonces, cuando vos agarrás cualquier cajita de cartón, le haces un agujerito y podés ahí adentro con un papelito, si quieren anónimo y si no con un nombre, eso lo elegirá cada docente o cada conducción también con acuerdos. Sobre todo está bueno esto trabajarlo mucho en las reuniones de ciclo. ¿Por qué? Porque para que la escuela llegue a lo que se llama el acuerdo escolar de convivencia, todos los consejos de aula luego van a ser trabajados en algo que se llama acuerdo escolar de convivencia, que reúne todos los acuerdos pequeños que se realizaron en cada aula y en cada espacio. Entonces genera una coherencia, ¿sí? Bastante grande entre toda la institución. ¿Sí? Quiero decir un par de cositas del acuerdo escolar de convivencia, que es importante, que está en el libro Construyendo Convivencia. Los criterios para acompañar a los alumnos en la propuesta de acciones reparatorias también, ¿sí? Lo importante del acuerdo escolar de convivencia es que también retoma cuáles son los criterios con los cuales vamos a generar estas acciones reparatorias. La cantidad de integrantes de cada uno de los, de la comunidad educativa que va a estar luego en el Consejo Escolar de Convivencia, después lo vamos a explicar, ¿sí? Y que tiene, obviamente las dos instancias, el Consejo de Aula, como decíamos recién, y luego vamos a explicar el Consejo Escolar de Convivencia. ¿Vale? Por ahí para sí, cerrar temas de registro ya. Sí, eso ya está. Por ahí para cerrar un poco el tema de consejos. Por un lado es importante ver cuál es, ahí cuando hablábamos de roles, que haya un moderador o moderadora elegido entre niños y niñas, que es quien da la palabra, y después el rol de secretario o secretaria, que es quien toma registro de la temática trabajada y de los acuerdos a los que se arriban, que eso, la idea es que se pueda firmar, además, como forma de mayor compromiso de los acuerdos arribados. Por otro lado, también es importante el rol docente. ¿Cuál es el rol docente ahí? Muchas veces sucede, pero porque es parte de la formación, de alguna manera, en otros momentos tiene que ver con simplemente como bajar la línea o bajar la temática, o por ahí a veces sin intención como de forzar determinados acuerdos. En ese sentido, el rol docente simplemente es de encauzar si la temática se está yendo para otro lado, como de coordinador, pero casi como lo más afuera posible del círculo. Y por otro lado, con esto que decíamos de arribar a acuerdos, no necesariamente, no hay que forzar los acuerdos. Si con el tiempo no se va a llegar a trabajar ese acuerdo, no se puede llegar a un acuerdo, se sigue trabajando en el consejo siguiente. Pues si no, muchas veces lo que sucede es que se fuerzan acuerdos, se fuerza a arribar a determinados acuerdos que después no se pueden sostener en el tiempo. Entonces es importante dar tiempo, puede ser 1 o 2 consejos que lleven un determinado acuerdo puntual.
Dos cositas importantes, eso es muy importante. El tema de los roles es, se rotan, ¿sí? Es decir, puede ser, por ejemplo, puede ser por votación, puede ser estratégico, es decir, yo sé que a un niño o una niña le gusta mucho participar, no para de hablar, entonces por ahí estratégicamente a principios que sea moderador o moderadora ayuda a que circule más la palabra, ¿sí? Cada docente va a tener un criterio, pero lo importante es que vayan rotando, que cada semana, cada consejo ocupe un distinto rol y vayan rotando. Por ejemplo, puede ser por la lista. El registro es importante y no quería dejar de decir otra cosa, pero ahora se me pasó. Bueno, ya lo voy a decir, ya te lo voy a decir. Dale, pasamos. Acá tomamos lo que decía un poco Dani antes en relación a los acuerdos escolares de convivencia que se trabajan en los consejos de aula. A veces sucede que en las instituciones educativas, previo a haber acuerdos escolares de convivencia, hay algunos acuerdos tácitos en las escuelas. Entonces se toma registro, se toma nota de cuáles son esos acuerdos, se conversa en el mundo docente, se lleva a los consejos de aula para trabajarlo, para poder deconstruir un poco y ver a qué acuerdos nuevos se pueden arribar y si alguno de esos acuerdos que ya eran tácitos en la escuela, si los podemos refrendar. Sí. Perdón, Ale. Sí, Primero decir, me parece importante el tema de la pareja pedagógica. Si se puede, tratar de no ser un adulto solo o adulta sola, porque siempre sabemos que es difícil, ¿no? Sobre todo cuando puede llegar a surgir temas más complejos. Intentar siempre estar con algún curricular y si no con algún miembro de la comunidad de la conducción, ¿sí? Es decir, estar con alguien más que acompañe el consejo. Como bien dijo Ale, de un modo acompañando, no con un gran protagonismo, pero siempre está bueno que haya dos personas, sobre todo si hay que luego elaborar un acta, ¿sí? Siempre es una forma de cuidado la pareja pedagógica y nosotros en nuestro equipo la tenemos casi religiosa, no vamos a ningún lado si no es que acompañamiento, justamente por esto, porque es nuestra estrategia de cuidado. Otra cosa importante que no me quiero olvidar, las reglas. Nosotros ponemos pequeñas reglas adentro del consejo de aula que son levantar la mano para hablar, ¿sí? No señalar al compañero o compañera, como bien dijo Ale, sino para que no sea un juicio, sino que sea hablar de cada uno y cómo se siente, ¿sí? Y no interrumpir a la otra persona cuando está hablando, dejar que termine de hablar y luego poder conversar. Gracias, Ale. Por favor. Bueno, un poco retomando los acuerdos escolares de convivencia, estos acuerdos se debaten al interior se debaten y se construyen, digamos, al interior de cada grado, de cada grupo con su docente, y una vez que ya esto fue debatido en los distintos grados, se lleva esta voz al equipo de conducción para poder trabajarlo con el mundo adulto, ¿no? Que se puede trabajar ahí con docentes y equipo de conducción, y no docentes también, en espacios para la mejora institucional. Son algunos de los momentos que sabemos que se cuentan con pocos momentos de reunión donde se pueden ver las caras y donde se pueden compartir experiencias y trabajar sobre determinadas temáticas, pero esos por ahí son los momentos ideales para aprovechar para poder aunar todos los acuerdos a los que se llevaron en los grados y poder llegar a un documento final común, que es el acuerdo escolar de convivencia, que posteriormente a haber sido trabajado en los grados y haber llegado a un documento también entre adultos dentro de la institución, la idea es poder compartirlo con las familias en alguna instancia de reunión de familias. Eso, bueno, cada escuela lo verá de acuerdo a la modalidad que le parezca mejor. Y también se puede seleccionar delegados o delegadas, ¿no? Por curso, que también esto es interesante para la conducción, generar que uno o dos estudiantes, depende de la cantidad de matrícula que tenemos, sean delegados o delegadas que lleven este documento, como bien dice Ale, que es el acuerdo escolar de convivencia, a la conducción para debatirlo entre sí. Entonces ahí ya tenés no solamente lo que se debatió internamente a cada espacio de cada aula, sino que estudiantes de primero, estudiantes para ahí de séptimo grado, debatiendo los recreos y propuestas lúdicas para el recreo entre sí, lo cual genera que este acuerdo escolar de convivencia se enriquezca mucho más y luego vuelva otra vez a ser llevado a cada aula para cerrarlo, y obviamente ahí, como bien dijo Ale, se comparte con las familias, pero es un documento con tanto consenso dentro de la escuela que es sumamente importante. Exactamente. Y tenemos
también como una instancia de participación de de los distintos integrantes de la comunidad educativa, lo que se llama el Consejo Escolar de Convivencia. Que este Consejo Escolar de Convivencia tiene participación de los distintos actores de la comunidad educativa, tiene coordinación del equipo de conducción, participación docente, participación de niños y niñas, participación de auxiliares, de personal no docente, y participación de familias. Docentes, no sé si dije docentes, pero lo vuelvo a repetir por las dudas, y familias. Muy importante la presencia de docentes. Sí, fundamental. Justamente, además, el tema de las cantidades se va viendo de acuerdo a la matrícula que tenga la escuela, pero la idea siempre es que haya representación, que haya un poco mayor de representación docente, porque en definitiva lo que sucede es que las orientaciones y la finalidad del Consejo Escolar de Convivencia es pedagógico. ¿Qué tiene como función? Es un consejo consultivo, que es ante determinada temática particular, el equipo de conducción puede convocar, hay sesiones ordinarias que son bimestrales, o secciones extraordinarias que pueden ocurrir cuando algo extraordinario ocurre en la escuela que necesita de la mirada de los distintos actores institucionales, se lleva a conversar en ese espacio para poder ver cómo resolver esa situación o qué acuerdos pueden llegar a llevarse a cabo, a llevar a un punto de acuerdo para poder resolver alguna temática o algo que requiera la mejora de una situación dentro de la escuela. Debe articular el trabajo... Sí, dale, sí. No, fíjense hasta qué punto, esto que bien dice Ale, hasta qué punto es un cambio de paradigma, ¿no? En la escuela. Es decir, antiguamente creo que era impensable esta idea de que auxiliares, familias, docentes, no docentes, empezar a pensar a toda la comunidad educativa justamente pensando en la escuela junta. Y esto que dice Ale, ¿no? No es que va a tomar decisiones unánimes, va a ser un órgano consultivo. La conducción puede decir, ¿me ayudarían a pensar sobre esto? O cuando hay una acción reparatoria tan muy grave, en una situación muy grave, un niño o una niña, y nos cuesta pensar y resolver. Y otra cosa que nos cuesta mucho a las docentes es decir, no sé hacer esto, porque nos enseñan, nos educan para saber todo. Y si no sabemos, tenemos que aprenderlo, inventarlo. Y a veces lo que tenemos que aprender, sobre todo como conducción, es no sé hacer esto. Necesito ayuda del equipo de conducción, del resto de la comunidad educativa. Y esto nos genera también una gran fuerza y otra autoridad pedagógica mayor. ¿Por qué? Porque tiene un consenso muy grande. Una vez que ya pasaron todos los consejos de aula, se llegó a un acuerdo escolar de convivencia, esto se revisó, además tenés delegados, además se firmó por toda la comunidad educativa y además tenés un consejo escolar de convivencia con toda la comunidad educativa, la escuela diríamos que ya funciona con una organicidad mucho mejor, ¿no? Mucho más sólida, mucho más fluida. Esto me Totalmente. parece muy importante. Sí. Una cosa que me acordaba ahora, que por ahí no dijimos, es que cuando se llega al acuerdo escolar de convivencia, que se eleva la conducción a su vez luego lo eleva a la supervisión, lo que le da un aval más fuerte al acuerdo al que se arribó en cada escuela en particular. Lo que tiene este Consejo Escolar de Convivencia, como decíamos también, es que articula con el trabajo que se realiza en los consejos de aula. Por lo menos si hay algo que está sucediendo al interior de la escuela, qué sé yo, muchos problemas en los recreos, problemas en el comedor, algo que afecta a todos los grados en general, por ejemplo, se puede llevar esa temática al Consejo Escolar de Convivencia, que como decíamos es un órgano consultivo. ¿Qué quiere decir? Que la conducción requiere de esta voz, de qué está pensando la comunidad educativa en relación a determinadas temáticas. Esto quiere decir que lo que proponga, digamos, el resto de la comunidad educativa va a ser lo que luego la conducción lleve a cabo. Lo más probable es que sí, pero puede suceder que no, y en el caso de que no lo haga, tiene que justificar de alguna manera por qué está tomando una decisión en contrario. Sigan. Y también sumamos el anclaje territorial que tiene la comunidad. No siempre la conducción es vecina de la comunidad y conoce el barrio de una manera. Entonces, esta voz de la comunidad, por ejemplo, ponemos un ejemplo que nos ha sucedido, ha fallecido una vez una niña y la comunidad sugirió que se acerque el cura
del barrio. ¿Por qué? Porque era una persona referente que le tenían mucho aprecio y esto ayudó muchísimo a sanar esta herida tan difícil. Y nosotros como equipo no se nos había ocurrido esa intervención jamás, porque no teníamos ese conocimiento. A la conducción tampoco se le había ocurrido. Se le ocurrió a las familias, se le ocurrió a los auxiliares, a los que más conocen ese barrio y a los niños. Entonces, esto es otra forma de pensar la escuela, mucho más anclada en la comunidad, en el territorio, ¿sí? Con estrategias comunitarias. Me gustaría, mientras tanto, por favor, que vayan escribiendo las preguntas que van surgiendo o comentarios, así después no se olvidan y podemos retomarlas cuando terminamos. Un poco para cerrar lo que implica el Consejo Escolar de Convivencia, es que así como tienen los consejos de aula sus actas, su registro, también es un espacio que cuenta con alguien que pueda ir también rotándose, quien registre los acuerdos a los que se arriba en el consejo, a la sesión del Consejo Escolar de Convivencia. Y este consejo, cuando se convoca consejo, se informa con anterioridad a cada uno de los actores de la comunidad educativa. Y después también se informa todo por cuaderno de comunicaciones, ¿no? Esto también es importante. Exactamente. Sí. Las resoluciones de las asambleas también está bueno. Avisar antes, creo que no lo dijimos, que antes de una asamblea informar a la familia que se va a trabajar tal tema. Por eso digo, todo se va construyendo despacio para que la escuela ya sea un espacio de tanta participación que tiene otra forma de mirar. Sí, de hecho, con esto que dice Dani también, muchas veces hay mucho malestar en las escuelas a partir de lo que sucede con la participación de las familias, como una participación por ahí que está muy exacerbada, digamos, como la familia muy presente, y por ahí no de la manera más colaborativa para lo que tiene que ver con el bienestar institucional. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que tiene que ver, por ejemplo, por un lado, cuando lleguemos al Consejo Escolar de Convivencia, ese sería como el sumum, pero previamente lo que podemos trabajar para ir incorporando a las familias desde otro lugar es temáticas que se trabajen en los consejos de aula, que puedan tener alguna pregunta, algunas consignas para luego ser trabajadas con las familias, se manda por cuaderno de comunicados, o si hay algún apartado dentro de la carpeta de las niñas que tenga que ver con los consejos de aula, para que la familia pueda, por ejemplo, contestar, no sé, preguntas en relación a qué pensamos que es el respeto. Y que luego de ese trabajo en la casa, que pueda haber una vuelta hacia la escuela, como para empezar a generar un puente entre la familia y la escuela. Bueno, y ahora llegamos al punto de las acciones reparatorias que tanto venimos anticipando. Ahí, como ven, la palabra sanciones aparece tachada, y lo podemos pensar como acciones reparatorias. ¿Por qué? Cuando pensamos sanciones, en general lo pensamos como algo de sentido punitivo. ¿Y qué sucede? Con las acciones reparatorias son determinadas acciones que, a partir de alguna transgresión en particular, a partir de la transgresión de algún acuerdo, poder responsabilizarse de ese daño cometido a un otro o alguna cuestión de la institución, o algún mobiliario, digamos, también, y poder pensar de qué manera reparar ese daño. Pero el reparar ese daño tiene un movimiento anterior que tiene que ver con poder trabajar respecto de la responsabilización del daño cometido. Porque si por ejemplo, la reparación es un pedido de disculpas y después ocurre que la transgresión vuelve a ocurrir, bueno, en ese caso el pedido de disculpas no funcionó. Hubo algo por ahí en el trabajo previo de reflexión de ese niño o esa niña que no pudo llegar por ahí a comprender que hubo una generación del daño. Y por ahí, en ese caso, ese pedido de disculpas no fue, digamos, lo más propicio. Por otra parte, bueno, la idea es que esto, ¿no? Son acciones reparatorias educativas, progresivas, o sea, vamos a arrancar siempre por alguna cuestión más acorde y proporcional al daño cometido.
Por otra parte, que no sea ni punitiva ni patologizante, por eso también pensamos en acciones reparatorias y no en sanciones, porque en definitiva tiene una finalidad pedagógica, parte de un aprendizaje, y que esta acción reparatoria pueda ser explicitada a la comunidad educativa. Me interesa por ahí retomar la definición de acción reparatoria, que es también una herramienta que posibilita un encuadre en el que el niño puede reflexionar sobre por qué no logra respetar el acuerdo escolar de convivencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Ya la definición. Primero que es una herramienta que nos sirve, como dice Ale, ¿no? Para poder utilizarla de una manera. Luego posibilita un encuadre, es decir, va a tener un formato, no es que la acción reparatoria se piensa en cualquier momento. Suele suceder que tal vez necesita de también la presencia de la conducción, porque muchas veces tiene que ver con algo que se nos pasó como docentes, ¿sí? Entonces está bueno que la conducción sea quien nos ayude a pensar en una acción reparatoria. Después será estratégico, ¿no? Por ahí este niño o esta niña tiene mejor vínculo con la vice, por ahí tiene mejor vínculo con la dire, por ahí tiene mejor vínculo con la secretaria o el secretario. Hay que pensar también estratégicamente quién puede ayudar a pensar, que es esto es lo que se trata. Como dice Ale, la fuerza de la acción reparatoria reside en un insight, es decir, en que ese niño o esa niña se pueda dar cuenta de la gravedad del hecho que cometió. Entonces, por ahí la acción reparatoria en sí misma es lo menos importante de todo el proceso que hizo ese niño o esa niña. Si ese niño o esa niña se da cuenta que eso que hizo estuvo mal y que tuvo un efecto muy grave para un compañero o una compañera, luego la acción la va a pensar en concordancia con esto que ya se dio cuenta que había generado, ¿sí? Si vemos que él pensó o ella pensó una acción muy interesante, pero que no tiene ningún efecto interno ni subjetivo, estamos en presencia de una ausencia de una acción reparatoria fuerte, con efectos, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la presencia del efecto, que este niño o esta niña nos demos cuenta que pudo internalizar esta norma y puede respetar el acuerdo escolar de convivencia para que esto no vuelva a suceder. Exactamente. Y así, digamos, si nos ponemos a pensar en cambios de paradigma, en otro momento histórico, por ahí muchos de ustedes lo han vivido de esa manera, antes te decían lo que tenías que hacer para arreglar lo que habías dañado. Muchas veces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, a mí me ha pasado en numerosas oportunidades que me decían, escribí 100 veces X frase, que es una acción automática, y yo no entendía, digamos, por qué me hacían escribir esa frase. La verdad que casi que no tenían absolutamente nada que ver, ni proporcional, ni progresiva, ni nada, digamos. Era una, como si hubiese una única forma de aprender de los errores que repitiendo algo 20 veces, digo. Es más automatizado que... Mandar a pensar, ¿no? Esa del rincón, de mandar a pensar al niño solo, como si eso generara algo. Luego también las amonestaciones, ¿no? Las viejas amonestaciones que en realidad también, a veces por ahí tenías 5 amonestaciones por comerte un chicle, entonces después ya no te quedaban otras si realmente cometías un error grave, digo, todo lo irrisorio del sistema, y ni hablar, como hablamos muchas veces con estudiantes, que se les pegaba a los niños y niñas en la escuela, y no fue hace tanto tiempo que la docente tenía facultad para poder pegarle a un niño o una niña. Muchas veces usamos este ejemplo cuando esos niños y niñas en una situación de violencia intrafamiliar para decir la violencia se va terminando. Antes se podía pegar en las escuelas, hoy no. Hoy tal vez en las casas todavía esto sigue sucediendo. Queremos pensar que con estos cambios de paradigma se va a entender que la violencia no es el camino, que hay otras formas, ¿sí? De construir autoridad, de enseñar, de transmitir conocimiento, pero bueno, llevan tiempo. Los cambios de paradigma llevan tiempo y en esa transformación institucional es la que estamos hoy, ¿no? De lo instituyente a lo instituido. Y muchas veces también, digamos, las transgresiones no tienen que ver con una persona única, digamos, porque no es solo quien cometió la transgresión. Nosotros tenemos un ejemplo que utilizamos bastante, que tiene que ver que en una escuela determinada, por ahí otro contexto diferente, había un niño o una niña que había llenado de, no sé, como de embadurnado de queso crema toda la carpeta de una compañera. Entonces, cuando se trabajó, esa situación se trabajó en un consejo,
la niña que generó esa situación no era la única responsable, porque sí, digamos, tenía desde ya una cuota de responsabilidad porque había arruinado la carpeta de la compañera, pero por otro lado, la docente estaba en otra situación, el resto del grupo por ahí había mirado y no la había frenado, con lo cual cada quien pudo pensar la reparación desde alguno armaba una hojita, otro le hacía un dibujo, otro le compraba no sé, un separador, pero desde ya obviamente la persona que cometió la transgresión central es la que por ahí realizó el mayor trabajo, la mayor reparación en ese sentido. Con lo cual es algo colectivo a veces también la acción reparatoria. Qué importante la palabra que traes colectivo, porque nunca me voy a olvidar este ejemplo también de la cartuchera colectiva. ¿Te acordás que estudiantes les faltaba siempre algún lápiz, el otro le rompía y la otra no sé qué, y le robaba, porque siempre es esta idea de robar, ¿no? Que por ahí se pierden a veces los útiles. Y recuerdo que en un consejo de aula surgió de mismos estudiantes de armar una cartuchera colectiva. Entonces ya el cuidado no era de lo mío, de lo personal, sino de este bien común que era esta cartuchera que tenía útiles para todos, para todas, para todos, ¿no? Digo, cómo también este cambio de paradigma ayuda a pensar otro tipo de sociedad. Y los niños y niñas tienen clarísima este tipo de estrategias y nosotros buscamos ahí, ¿no? Otras ideas. Eh, Hay otra también que no se conocían entre sí, entonces se cargaban, se insultaban, se decían cosas horribles y una niña dijo algo maravilloso que dice, yo vi un juego en internet como si fuera algo nuevo y ese juego era el amigo invisible y ella propuso armar un amigo invisible para que todos los estudiantes entre sí se puedan conocer más e averiguar los gustos e intereses de su compañero o compañera que le tocaba. Y la verdad que fue bárbaro el nivel de, nada, de otras relaciones que se generaron ahí. Se empezaron a conocer, empezaron a averiguar los gustos, se empezaron a interesar por la otra persona que ni conocían. Digo, las estrategias que a ellos y a ellas se les ocurren son siempre superiores a las que se nos pueden llegar a ocurrir, están en nuestra cabeza y en nuestra caja de herramientas. Por eso es tan importante escuchar todo lo que niños y niñas traen. Sí, y en este sentido, como decíamos antes también, cada situación de transgresión y cada acción reparatoria consecuente es muy particular, digamos, y debe reflexionar al respecto ese niño, esa niña, en compañía de ese docente, de esa docente, del equipo de conducción, y no existe un nomenclador que pueda dar cuenta de todas las acciones preparatorias posibles. Es como hablamos en psicología mucho, el caso es el caso por caso. Así que bueno, un poco ese es el cambio de paradigma de pasar de algo que iba a bajar línea y a decirte lo que tenías que hacer a que niños y niñas se puedan apropiar y responsabilizar del daño, comprender el daño cometido a un otro, ¿no? Poder empatizar, poder ponerse en el lugar de ese otro que padeció determinada situación. Y sí criterios, ¿no? Para las acciones reparatorias. Es decir, el criterio tiene que ver con esto, con que va a pensarlo ese niño o esa niña con una reflexión previa, con un trabajo previo para poder reflexionar sobre lo que hizo y que tal vez, como bien dijo Ale, unas disculpas son suficientes, pero en un contexto determinado y sobre todo si ese niño que en ese momento está siendo víctima se siente reparado en esta situación. Porque también ese, ¿no? De la víctima del victimario son roles que no son estáticos en la escuela. Puede ser que un niño o una niña hoy esté siendo víctima, por ejemplo, de una violencia entre pares, pero seguramente ese niño o esa niña tal vez también sea víctima de otras violencias, por ejemplo, intrafamiliares, o mismo de esta sociedad tan compleja que estamos viendo. Entonces, pensar las violencias es mucho más que pensar el bullying, es mucho más que pensar al niño violento, es pensar que hay un entramado de violencias institucionales en las cuales estos niños y niñas están inmersos. Está bueno, igual no, por ahí no está acá en lo que teníamos preparado, pero sí que tiene que ver, estuvo bien que lo hayas mencionado, Dani, el tema del bullying, que muchas veces aparece la palabra bullying puesta para cualquier situación donde hay alguna agresión. Y el bullying es una situación donde hay una cierta simetría entre alguien que agrede y alguien que es agredido. Pero también hay que entender que eso no es, no hay que encasillar ahí, que se trata de una cuestión de roles, que ese niño, como decía bien Dani, digo, un niño que por ahí está atravesado por situaciones particulares, todo dentro de contexto, en ese momento está en lugar de hostigar a un otro compañero, ¿no? Porque si no también generamos una situación de estigmatización que es el bulineador,
que es el único que agrede dentro del aula, y perdemos el contexto en el que está inmerso, y perdemos también de vista que hay un grupo también que por ahí muchas veces es testigo, un espectador de esa situación que está aconteciendo. Eso me parece que es muy importante, como salir de los roles de este niño, volver a esto que decíamos antes, ¿no? Como salir de la patologización, salir de este es el niño agresivo, este es el niño que es el bulineador. No, este niño está atravesando por determinadas situaciones y está transgrediendo alguna norma, está agrediendo a un compañero, y hay que ayudarlo a pensar en todo caso cómo él puede hacerse cargo, responsabilizarse de ese daño que está cometiendo y poder repararlo de alguna manera. Digo, como para corrernos de la cosa más individualista y estigmatizadora de lo que implica el bullying. Y hasta aquí han llegado Tal vez sí, es un buen momento para preguntas, ¿no? preguntas. Comentarios. Luego tenemos nosotros un par de preguntas para hacerles, pero estaría bueno que Sí, si sí. alguna pregunta, comentario, duda, si se entendió, Fabi. Eh, no, hay mucha gente de media que está haciendo aportes. Hay una tutora que comenta que hizo justo la semana pasada el primer consejo de aula, y que estaba recontenta porque dice que se escucharon, hablaron, pudieron expresarse, que no venían haciendo. Después, bueno, hay preguntas como, evidentemente no estamos quizás más acostumbrados a hablar con términos desde más el área de primaria inicial, el equipo de conducción. En media, preguntaban qué es el equipo de conducción. Bueno, ahí le estaban contestando entre los mismos compañeros, ¿no? Que es todos. Claro, dicen que a veces en media el secretario, el prosecretario, no se los considera conducción, pero bueno, debieran considerar. Aprovechemos que estamos acá en un espacio gremial para decir algo muy importante, que es nuestra función en media es acompañar los consumos problemáticos. Lo decimos acá y con todo el dolor del mundo porque a veces tenemos sobrecarga de demandas en primaria, lo cual nos cuesta llegar a media. ¿Por qué somos tan conocidos en primaria y no tanto en media? Por una cuestión de lo que bien dijo Ale al principio. Somos 36 profesionales para todas las escuelas primarias, que son, y bueno, en este momento nosotros tenemos 100 nada más en nuestra región. Imagínense que tenemos todas las escuelas medias también y de la zona y y todos los equipos que nos damos abasto. Hay regiones que solamente tienen 3 compañeros o compañeras. Digo, esta es una realidad que tiene nuestro equipo hoy, que además se encuentra en planta transitoria docente, que es importante decirlo también, por lo cual es complejo dar respuesta a todas las demandas institucionales que a veces nos llegan. Damos respuesta, pero a veces no como quisiéramos o con las condiciones nos gustaría. Es muy importante decir esto porque estamos en un espacio también que es sindical. Después no, eran comentarios más que preguntas. Alguien preguntaba, ¿consejo de aula y consejo de curso es lo mismo? Entiendo que sí, ¿verdad? Pues Es lo cursos mismo. media, claro. Sí, Sí, consejo sería de una aula, asamblea. consejo de, claro, asamblea también, consejo de grado, sí. Así que no, pueden preguntar ustedes lo que querían preguntarles, porque A ver. no fue muy claro. Bien, bien, perfecto. Bueno, gracias. La pregunta que teníamos para hacer un poco la introdujo Ale, que tiene que ver un poco con esta pandemia que nos tocó vivir, y como justamente esto une primaria, secundaria, ¿no? Media y primaria, tiene que ver con cuáles son las estrategias comunitarias, ¿no? Dentro de la comunidad educativa que podemos darnos para cuidar la salud mental dentro de las instituciones educativas. ¿Cómo podemos cuidarnos tal vez entre nosotros? Estaría bueno que vayan respondiendo quienes sientan ganas. Repetí un poco la pregunta, a ver, Dani. ¿Cuáles son las estrategias que podemos darnos en el interior de las escuelas para cuidar nuestra salud mental en el colectivo? ¿Sí? Para cuidarnos como equipo. Que tal vez no solamente sea la salud mental, sino cuidados como equipo. Bien, mientras van ¿Algunas dudas? escribiendo hay una pregunta. Les Perfecto. dice, si ¿Ya será? con consumo problemático, si también lo trabajan en terciarios, más allá que Ah, entiende que está sobreexigidos, pero se ve que hay alguien nos en encanta. terciario que le interesó. Ujú. Me encantaría, vos sabés que igual no vamos a dejar de decir esto porque es importante. Los consumos problemáticos siempre es importante abordarlos desde la prevención, ¿sí? La prevención de un consumo. Y recordar que los consumos es mucho más que un consumo de drogas o de estupefacientes. Pensar que un consumo problemático puede ser
tal vez un juego, ¿sí? Tal vez, no sé, una ludopatía, puede ser tal vez, no sé, el cigarrillo, puede ser hasta el café. El consumo puede ser problemático o recreativo, depende de la cantidad, del uso y de la relación de la persona y la sustancia. Esto es importante. ¿Sí? Entonces, si van a convocar el equipo está buenísimo, pero sepan que nuestra mirada ante el consumo problemático, primero que no es estigmatizante, como dijo antes Ale, no es que por ser adolescentes entonces van a, digo, hay que correrse también de pensar los consumos como un gran fantasma que tenemos en la adolescencia y empezar a pensarlos como parte de la vida, desgraciadamente en un capitalismo que nos impulsa a consumir todo el tiempo. Entonces, tratar de prevenir que los consumos se vuelvan problemáticos e intentar que cualquier tipo de consumo sea recreativo, que la persona pueda hacer un uso de la sustancia de forma lo más sana posible, que puede ser, insisto, lo que decíamos antes del café, y no cualquier persona, como sabe, si nos tomamos 4 cafés por día se nos puede llegar a hacer una úlcera en el estómago, entonces puede llegar a ser un gran problema para nuestra salud. Pensarlo desde la salud integral, ¿sí? Pero si no duden en convocarnos si es que necesitan alguna intervención en consumos problemáticos, sabiendo que desgraciadamente no es hoy las condiciones como nos encantaría tener, que es muchos profesionales y muchas posibilidades de dar respuesta como quisiéramos. ¿Cómo los convocan a los equipos de vínculos en general? Porque a lo mejor hay alguno que está escuchándonos y no sabe. El equipo de promoción de vínculos saludables, el EPBS, está dividido en 8 regiones. Si bien trabajamos más fuertemente en media consumos problemáticos, pero más fuertemente estamos trabajando en primaria, convivencia escolar, estamos en regiones como son las regiones de escuela media, ¿no? Entonces, cada región abarca 2, 3 y hasta 4 distritos. Entonces, en ese sentido, somos 8 regiones. Entonces, el mail de cada uno de los equipos es EPBS región 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 @bue.edu.ar. Si no, podemos pasar el mail también de lo que es la coordinación del... Ahí pongo un ejemplo de uno de los de vínculos, repetilo, Ale. Dale, EPBS, región 5, @bue.edu.ar. Dije la 5 porque es la nuestra. Mañana llega una catarata de mail. No, por favor. Que reenviaremos al ministerio diciendo que... Bien. Y los puede convocar directamente la escuela, los puede convocar la supervisión. Supervisión, No, escuela, otros equipos. Claro, no no, los docentes buscan, directamente. claro, los docentes directamente no, porque como es un espacio institucional y los convocan los equipos, los docentes lo que tienen que hacer es hablar con el equipo de conducción, ¿sí? Con los regentes, con lo que sea, digamos, que sea en la institución, para que ellos hagan la convocatoria de manera oficial. ¿Por qué? Sobre todo, porque para entrar por la puerta y no por la ventana, ¿sí? Es decir, si nosotros entramos a través de un docente, es muy difícil luego trabajar en la institución, y nuestras intervenciones, tanto en media como en primaria, intentamos que sean institucionales. Más allá de este niño o esta niña que está pasándole tal cosa, siempre hay una mirada institucional detrás. Paso Bueno, otro mail que en realidad es el mail de la coordinación, que por ahí es más general, que es equipo.epbs@bue.edu.ar. equipo.epbs@bue.edu.ar. luego nos pueden convocar los equipos de orientación, ¿sí? El EOE de media, ¿sí? También el ACE, digo, también hay muchas formas por las cuales llegan nuestras demandas. Bueno, no han escrito a tu pregunta, Dani. Es que Es es muy para seguir difícil también. pensando, es para seguir pensando. Es para seguir pensando. No, está bien, tal vez no era una respuesta cerrada. La idea Claro. original era como un Wordle o algún Padlet como colaborativo, pero como están en YouTube, nos cuesta pensarlo. Un poco para dejar la pregunta abierta, digamos, ¿no? Porque me parece que no queríamos dejar de decirla en relación a la importancia de los cuidados de nuestra salud integral, nuestra salud mental hoy en las escuelas. Primero porque
también es cierto que desde el ministerio pareciera que hay un 0800 mágico donde se resuelven todos los problemas, entonces esto arma como una suerte de enemistad, a veces interna, en las escuelas, donde por ahí una familia le escribe directamente al ministerio y saltea a la docente, a la conducción, digo, a la supervisión, a la dirección del área. Entonces, empezar como a generar estas estrategias de cuidado pequeñas, ¿no? Que tienen que ver con esto, como bien decía Ale, los criterios de participación de las familias en la escuela, generar espacios de diálogo, ¿sí? Entender un poco más a las familias que también están pasando, como nos está pasando a los docentes, nos le está pasando a las familias, de contextos más complejos, situaciones económicas más diversas, digo, un montón de cuestiones que nos están sucediendo en las escuelas para empezar a generar lazos y cuidados de manera estratégica, comunitaria, ¿sí? Mucho más fuertes. Por eso, en esa línea era que queríamos invitarles a pensar estrategias que tal vez no es fácil responderla en 2 minutos, sino que por ahí es para dejar una pregunta abierta. Y otra preguntita que queríamos hacerles, palabritas que les hayan resonado del encuentro, ¿sí? Una palabra o 2 que les hayan quedado del encuentro de hoy, de todo lo que estuvimos hablando, para armar una suerte de mapeo, ¿sí? Si se le van Hay una compañera Sí. que comenta, dice, en la escuela estábamos implementando la pausa activa en los recreos, luego de la pandemia. Yo no sé a qué se refieren con pausa activa, ahí le repregunté, no sé si ustedes saben. Ahí le No, repregunté. No, Laura F, es Laura F. no, si no, querés contarnos un poco más, Laura, a qué te referís vos con pausa activa, claro. estaría bueno. Eh, los recreos es todo un tema en las escuelas, es un tema muy difícil. Ayer lo hablábamos con una directora justamente porque tienen que ver con ese momento de ocio, de estos cuerpos más libres, ¿no? Cuando uno tiene el cuerpo regulado, el docente se siente más seguro. Pero cuando este cuerpo está más libre y hay tiempo para hacer otras cosas, cuesta mucho. ¿Por qué? Reaparece, obviamente, ¿no? Ana María Fernández traía una frase que dicen que es de Tato Pavlovsky, que es el contexto se hace texto. Si hay violencia en el afuera, es muy difícil luego que esa violencia no se meta adentro de la escuela. Por eso armamos siempre, como dice Ale, estrategias para que la escuela sea un otro espacio, donde haya otras reglas, donde haya otras formas de vincularnos, donde sea más presente la amorosidad, ¿sí? El registro del otro, la empatía, ¿sí? Es en esta línea en que generamos esto. Y los recreos es un espacio muy interesante para generar acuerdos y consensos, ¿sí? El acuerdo escolar de convivencia tiene que sí o sí trabajar el tema del recreo. Acá Laura cuenta que es de un terciario y pausa activa es que hacen postas de peso, ejercicios, control de glucemia, una posta de música, de baile. Claro, es un terciario. Está buenísimo, pero esto se puede traer, por eso Está decíamos, bueno. en la primaria venimos trabajando mucho esto de los consensos y propuestas, ¿sí? Que estudiantes puedan diagramar su recreo, qué les gustaría hacer, si les gustaría escuchar música, si les gustaría hacer juegos, ¿sí? En la secundaria lo mismo, en la media, ¿no? Como pensar qué estrategias se nos dan, qué nos gustaría hacer en el recreo para que sea un espacio lúdico, recreativo, ¿sí? Pues no es que otra vez uno tiene que cerrarlo y arreglarlo todo para que sea otra vez parte del espacio institucional. Sí que sea un espacio de creación, que sí que sea divertido, pero que tenga algunas mínimas normas de convivencia y acuerdos para que no sea un espacio de violencia. Totalmente. Buenísimo, Laura, Bien. gracias. Bueno, no hay mucho más Bueno, aportes. a Sí, veces el podemos vuelta y podemos dejarlos reflexionando. Podemos abrir un foro también en el aula virtual donde después se sube todo el material y después se los Perfecto. compartimos, a ver qué comparten en el foro. ¿eh? Perfecto. buenísimo, Dale. buenísimo, buenísimo. Sí, sí, tal vez hay mucha presencia de media por ahí. Justo hoy hablamos mucho de algo que en media ya lo conocen, porque la 223 viene funcionando, me imagino que bastante bien, Ujú. pero por ahí en algún otro momento podemos hacer algún espacio más relacionado a consumos problemáticos, que estaría bueno que se Estaría pueda bueno. trabajar Ujú. Sí, 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 sí. más Bueno, específicamente. acá manda un abrazo Johnny Loaiza, el gran Johnny. Ah, yo Un Un abrazo. creo que lo conocemos. Sí, Lo lo conocemos todos. conocemos, sí, sí. decimos el Un gran padrino. conocido, Johnny. Sí, sí. Menos mal que, mira, viste, que siempre nombrar las fuentes, porque después te aparece ahí. Sí, sí. Bueno, si les parece, entonces vamos cerrando. Creo Dale. que estuvo muy Bárbaro. claro. Los dejamos pensando con esto que decía Dani, de las estrategias que podemos per se, digamos, ir interviniendo, ¿no? Pues lo importante es
tener claro que la función docente es de intervención, ¿no? Para lograr mejores, mejores trayectorias de aprendizaje que sin un vínculo diario saludable se hace muy complicado. Entonces, a través de las intervenciones docentes, considerando la intervención docente como justamente aplicar la ley de convivencia, los consejos, las instituciones aplicar los acuerdos institucionales. eh, entonces, de esa manera podemos transitar mejor, mejores momentos en las escuelas tan conflictivas en el día de hoy, tan conflictivas luego de la pandemia, ¿no? Entonces, nos dejaríamos pensando en eso. Gracias, Daniela, gracias, Ale. Entonces, Gracias. en el aula va a estar subido el material y abrimos un foro, lo que tengan ganas de contarnos, allí lo cuentan y después lo compartimos y queda entonces pendiente y agradecemos el ofrecimiento de trabajar con consumos problemáticos. ¿Eh? Dale, perfecto. Bueno, nos Chao, chao. estaríamos viendo la próxima semana en el 8º encuentro, que sería el último de este seminario, con el tema de, vamos a trabajar la idea de los derechos, la vulneración de derechos y toda la jerarquía normativa que hay en base a todo el tema de derechos en la escuela en el día de hoy. Así que bueno, los dejamos acá. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias Chao, a gracias. ustedes y gracias a Gracias. Un abrazo, gracias Fabi.